Muy buenos días con todos ustedes. Soy Yuri Luna, el instructor del día de hoy sobre gestión de riesgo operacional. Vamos a ver el análisis del riesgo operacional bajo escenarios de contingencia. Tenemos más de ¿cuántos años? Desde el 2002 haciendo gestión de riesgo operacional, casi 18 años haciendo gestión de riesgo operacional en Perú. Y tengo algunas acreditaciones que he obtenido en el transcurso de los años. Una CPG ROP, que es nuestra especialización en riesgo operacional, ORM de PRMIA y la ISO 31000 como Lead Risk Manager. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto, no? Últimamente, bueno, desde febrero, enero, a nivel mundial, todos estamos en una situación de contingencia, ¿no? Y eso nos ha llevado a que, como parte de este modelo de nuevas condiciones que tenemos, pues vamos a tener que adecuar muchas actividades, entre ellas también nuestros procesos de gestión de riesgo personal. El temario del día de hoy va a tocar en primer lugar el entorno, cuáles son las condiciones, ¿no? Las condiciones precontingencias, el estado de contingencia y objetivos de la gestión de riesgo operacional de cara a la contingencia y cómo podemos articular esta con la administración de riesgo operacional. Vamos a ver, un segundito, voy a aprovechar y poner mute a todos para que no tengamos inconvenientes con los ruidos. Ok. Una pequeña reflexión, ¿no? Normalmente, del total de los riesgos identificados, hay un 25% de los riesgos que están debidamente evaluados, ¿no? Nuestra experiencia en los casi 20 años, 18 años más o menos tenemos en gestión de riesgo operacional, en proyectos, en consultorías, en asesorías, hemos visto que en promedio el 25% del total de riesgos identificados están debidamente identificados y evaluados, ¿no? Y hay un gran paquete y hay un 75% de los mismos que no necesariamente están bien identificados y evaluados. Y esto es un problema, porque no nos permite una gestión eficiente y efectiva de riesgo operacional. En condiciones normales, en el día a día, precontingencia, ¿no? Nuestro trabajo se centraba muchas veces en apagar incendios. Y eso es un problema porque nuestra gestión tendría que ser preventiva y nuestro enfoque de riesgos tendría que ser preventivo. Es decir, hay situaciones, hay fallas y hay errores que pueden llevarnos a responder como una incidencia, que el tratamiento es totalmente distinto a un riesgo con un enfoque preventivo. Entonces, esta reflexión la hacemos siempre para poder entender que nuestro objetivo de gestión debe ser ese paquete de riesgos que no están bien identificados y bien evaluados, porque cabe la posibilidad que en ese grupo de riesgos mal identificados o que no han sido identificados y mal evaluados, puedan encontrarse riesgos que realmente son relevantes. Entonces, ¿cuál es el entorno, no? Hemos pasado de reuniones presenciales a reuniones grupales, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Esta sesión, esta capacitación no se hubiera podido haber realizado si es que no tuviéramos estas soluciones tecnológicas. Pero estas soluciones tecnológicas también nos llevan a un riesgo, ¿no? Si ahora mismo se cae la conexión de Internet, esta capacitación se pierde, ¿no? Entonces, empecemos a relacionar que el nuevo entorno, el nuevo escenario en el cual nos encontramos, nos lleva también a nuevos riesgos, ¿no? Y hay otros riesgos que están relacionados ya con la ejecución de procesos. Muchos procesos se ejecutaban, bueno, en las oficinas, con una interacción con personas, con áreas, nos desplazábamos a un piso, nos desplazábamos a un área y teníamos una interacción más rápida. Ahora la interacción es por cámara, ¿no? Muchas empresas que tienen procesos, y yo he visto en algunas organizaciones, he participado en algunas sesiones que, no les miento, habían 20 personas conectadas a la vez, ¿no? Y eso afecta a los procesos, eso afecta la efectividad de los procesos, la eficiencia de los procesos. No digo que todo es perfecto, definitivamente no. Hay muchos procesos que por más que tengas la cámara, necesitas una interacción para poder evaluar, validar, ¿no? Y hace que obviamente la interacción vía sesión virtual, pues no sea, si bien es una facilidad, no sea necesariamente efectiva. Entonces, vamos a ver que este entorno nos está llevando a cambiar procesos, a adecuar procesos. Los procesos que teníamos precontingencia, que hablaba de una interacción,
dentro de la organización, ejecución de procesos, ¿no? Pueden estar cambiando con este escenario. Y ese cambio del escenario, como cualquier cambio en el entorno operativo, va a propiciar que se den nuevos riesgos. Entonces, si a precontingencia nosotros teníamos una interacción rápida con las áreas para coordinar, ya sea por teléfono, ya sea presencial, nos reuníamos 5 minutos con un área y tomamos una decisión, la facilidad y la agilidad de ese proceso, ahora estamos condicionados a agendas de conexión, ¿no? Hay muchas personas que son puestos claves que la agenda del día, si bien sufrían de reunionitis, ¿no? Todo el día en reunión, sus agendas ya están copadas, ¿no? Las agendas de reuniones, yo tengo clientes que sacarles una reunión, mira Yuri, a ver, te puedo, para la próxima semana. Dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo reunión en la mañana, tengo reunión en la tarde, ¿y a qué hora trabajas? A partir de las 6. A partir de las 6 de la tarde recién hacen sus actividades. ¿Por qué? Porque todo el día están en reunión. Entonces, eso puede afectar la efectividad de los procesos. Eso puede afectar el objetivo del proceso. Como parte del entorno, también estamos viendo que antes trabajábamos de una forma mucho más rápida. Ahora tenemos, sobre todo los padres de familia y madres de familia, trabajan en el hogar, obviamente, bajo la condición actual. Y obviamente el 85% de su cerebro de repente está en el trabajo, pero hay un 15% por atender temas del hogar. Yo he tenido varios clientes que me decían, mira Yuri, dame 5 minutos, tengo que dar de comer a mi hija, dame 5 minutos, tengo que calmar al perro, y condiciones propias de trabajar en el hogar, ¿no? Que a veces hay personas que si no tienen la facilidad de estar en un ambiente eh, adecuado para una reunión, pues obviamente se le puede complicar, ¿no? Y eso obviamente también genera un componente que es del índole ya humano, que estábamos hablando, si bien antes estábamos nosotros en un estrés laboral, ¿no? En la vorágine del día a día que es propio, ¿no? Y que eso generaba una situación de estrés laboral, ahora estamos en una situación de estrés, pero un estrés laboral en la casa, ¿no? Y eso también pasa factura de cara a los riesgos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, por ejemplo, en México lo llaman el riesgo psicosocial, el riesgo laboral que teníamos de repente en un entorno de trabajo, se está trasladando a la casa y eso también afecta a productividad, eso también afecta la atención de las personas, eso también afecta sus capacidades de respuesta, de análisis, porque de repente tiene que hacer un informe y hace el informe, pero tiene que estar viendo a su hijo a un costado si está haciendo lo correcto, tiene que de repente levantarse para atender algo en la cocina, ¿no? Tiene que estar 85% de su cerebro concentrado en el trabajo y un 15% viendo temas de su entorno. Entonces, eso también afecta y eso también incrementa los riesgos, porque imagínense ustedes, están haciendo los cálculos y de repente se descuidan por un minuto, por una atención en el hogar y de repente el cálculo se equivoca, haciéndolo en Excel, en una fórmula y el cálculo es incorrecto. Entonces vemos que esos componentes afectan indirectamente a la probabilidad del error, ¿no? Ya estamos hablando de un pequeño cambio en el entorno en el cual nos desempeñamos y que afecta la evaluación del riesgo. Entonces, esta situación nos lleva, desde el punto de vista del factor humano, del factor personas, nos lleva a que el estrés laboral, que si bien generaba mucha reacción a nivel en el entorno de trabajo, ahora ese estrés laboral se está trasladando a la casa. Y hay problemas, por ejemplo, de índole familiar, ¿no? Situaciones, el estrés te lo llevas a la casa, o mejor dicho, el estrés ya lo tienes en la casa, y hay reacciones, obviamente, producto de la situación laboral. Entonces, podemos estar viendo que mucho de este estrés se está trasladando en ansiedad, se está trasladando en falta de sueño, la gente anda más preocupada, ahora si antes estaba preocupada en el trabajo, ahora está preocupada en su casa, eh, a temas de conducta, ¿no? Entonces, son factores del componente humano que también pueden propiciar una situación de riesgo operacional. Entonces, no solamente ahora estamos hablando de riesgo operativo en los procesos de la organización, sino podemos estar ahora hablando de riesgos operativos en los procesos de la organización que se deben a un componente humano, ¿no? Entonces, este componente humano, que es producto, que está expuesto al estrés laboral, puede llevar a incrementar la probabilidad de riesgo en procesos manuales. Dense cuenta que los procesos automatizados, los procesos que tenían que ver con sistemas, no se han visto afectados en gran medida. Porque tienen acceso a VPN, pueden hacer las consultas en la herramienta a través del acceso a VPN, ¿no? Pueden hacer las consultas
y por esa parte no hay tanto el riesgo, ¿no? Es un tema más de continuidad, de asegurar la disponibilidad de los accesos, la disponibilidad de los recursos. Un cliente me contaba, por ejemplo, que tenía que trabajar y el servicio de VPN estaba caído. Y estuvieron casi como 5 horas sin poder acceder día de trabajo porque el servicio de VPN se había caído. Entonces, estamos expuestos a otros tipos de riesgos desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, desde el punto de vista ya de los procesos que se ejecutan, hay procesos que están cambiando, hay procesos que por su operatividad están cambiando. Y vamos a ver que bajo un escenario normal, déjeme ocultar esta parte de la pantalla para poder visualizar todo. Estamos viendo que bajo una condición precontingencia, es decir, cuando era un escenario normal, ¿no? Teníamos varios componentes, como por ejemplo, los procesos eran debidamente ejecutados, ¿no? Eran ejecutados de acuerdo a los procedimientos que estaban definidos y que de alguna otra manera reflejaban la realidad, ¿no? Eso era la realidad de repente en un 75% de los casos, ¿no? Muchos procedimientos existían, estaban documentados, de repente no necesariamente actualizados, pero estaban documentados y era la operatividad diaria. Entonces, esa situación era la realidad en un escenario normal, en precontingencia. Teníamos la disponibilidad de los recursos, teníamos eh, la facilidad para ejecutar los procesos sin ningún problema, ¿no? Sobre todo los procesos manuales y obviamente los automáticos. Los controles eran debidamente ejecutados porque teníamos ahí los procesos, sobre todo los procesos manuales, como les digo, y donde de alguna u otra manera había un mejor control, ¿no? El auditor, el área de control interno, ¿no? Esa era la situación precontingencia. Obviamente había muchos controles tecnológicos, ¿no? Los controles de acceso, controles de las aplicaciones, que eso bajo este escenario actual no se ha visto afectado en gran medida. Los procesos tecnológicos obviamente permanecen, no se han visto afectados. Eh, la interacción con proveedores, que era normal, precontingencia, era una situación común, ¿no? Coordinaciones, reuniones, correo electrónico, operatividad total, ¿no? Entonces había una mayor facilidad y una facilidad en la interacción. La disponibilidad de la comunicación era fácil, ¿no? Un teléfono, una reunión de 5 minutos, una coordinación inmediata. No digo que en el escenario actual no podamos hablar por teléfono, pero sí, la facilidad de una reunión de 2 minutos es mucho más rápido que de repente por teléfono. Entonces, hay cosas que están cambiando y eso puede afectar también los procesos. Y finalmente, la operatividad de los procesos, al no haberse afectado, no había ningún problema. Entonces, una situación, esa era una situación, permítanme ver qué está pasando aquí. Hay 2 usuarios que están en espera. Ok. Ok, entonces, bajo esta condición, esa era la situación precontingencia, ¿no? Estábamos todos permítame sacar esto que se filtra siempre cuando entra una persona, ya. Entonces, bajo esa condición, ¿no? Los procesos se ejecutaban de una forma bastante rápida, ¿no? Y eso obviamente nos llevaba a que nuestro modelo de riesgo operacional fluía, ¿no? Los talleres para identificación de evaluación de riesgos fluía, ¿no? Reuniones, ¿no? Fluía con rapidez. La evaluación de controles fluía, ¿no? La identificación, diseño de indicadores, seguimiento de los planes de acción, monitoreo de los planes de acción, fluía, ¿no? Teníamos la información a la mano, de repente ciertos procesos, ciertos procesos requerían de repente una ayuda presencial con el responsable del proceso para tener la información a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que obviamente priorizan el 95% de sus procesos y un 5% de los demás. Entonces, en ese 5% estaba riesgo personal y obviamente el push que había que hacer, ¿no? El empujón que había que darle al responsable del proceso, de repente era solamente una visita rápida a su oficina. Oye, ¿tienes el dato? Sí, ¿cuánto es? 5, ya, gracias, ¿no? Fluía. La captura de las incidencias y los eventos de pérdida fluía porque obviamente teníamos las herramientas, nos enterábamos en el pasadizo, nos enterábamos en una reunión, nos enterábamos en la sala de coffee break, nos enterábamos de las cosas que pasaban porque la información fluía. Y esa información al fluir era mucho más rápido capturar los riesgos, ¿no? Y los eventos. Obviamente las campañas de nuevos productos, las campañas de servicios, todo ese efecto comercial era mucho más rápido y obviamente eran sesiones de 5 o 10 minutos, eran reuniones más efectivas y el modelo de gestión de riesgo personal fluía, ¿no?
Obviamente, inclusive hasta las evaluaciones de servicios tercerizados, que a veces te tenían que hacer inclusive hasta visitas de repente, para conocer in situ las condiciones del servicio, ¿no? Eso eran las condiciones normales. Pero, ¿qué ha pasado, no? Las condiciones normales han cambiado. Los procesos de atención al cliente han cambiado, ¿no? Si bien antes eran los procesos normales y coexistían los procesos presenciales con los procesos digitales, hoy se está buscando, se está tendiendo un cambio en el modelo de negocio, ¿no? Este modelo de negocio que si bien era por ejemplo, 50-50, 50 presencial y 50 digital, pues se está tendiendo cada vez más a modelos digitales. La transformación digital está poniéndose en una prueba para ver que efectivamente estamos logrando este concepto, ¿no? Y obviamente también los procesos, que eran muchas veces procesos manuales, están cambiando a procesos cada vez en nube, ¿no? Procesos de colaboración en nube, procesos de las personas están conectadas en un entorno y trabajan, ¿no? Entonces, los procesos están cambiando, ¿no? Ese es el producto de la contingencia. Nuestros procesos han cambiado. La operatividad está cambiando, ¿no? Las áreas de control, ¿ya? Las áreas de auditoría, las áreas de control interno, están teniendo que hacer auditorías virtuales, ¿no? Un área de control que haga una auditoría virtual es un poco complicada, ¿no? Porque parte del trabajo de un auditor es hacer una relevación en campo, ¿no? Sobre el estado de la ejecución de ciertos procesos. Hacer de repente una evaluación muestral, agarrar el expediente y revisar. De repente ir a hacer un recorrido de un procedimiento. De repente probar un control. Entonces, están cambiando la forma, ¿no? Tienen que adecuarse los auditores a este nuevo entorno y empezar a hacer auditoría de forma virtual. El otro día estuve en una charla de un instituto mexicano que hablaba sobre el nuevo rol de las investigaciones por parte de auditoría de forma forense. Y obviamente era un enfoque muy sesgado a la parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica, pásame el job de las actividades, pásame los accesos, es mucho más fácil, ¿no? Pero en procesos manuales, en procesos de verificación, en procesos de validación, de controles, de cumplimiento de políticas, no es tan fácil. Entonces, van a tener que adecuarse, al igual que riesgos va a tener que adecuarse. Porque lo que vamos a tener ahora es que nuestros procesos, el entorno actual ya un estado de contingencia, nuestros procesos manuales han sido comprometidos. Los talleres, por ejemplo, ¿no? Los talleres que hacíamos de forma presencial, ahora vamos a tenerlo que hacer de forma virtual, ¿no? Y digamos que el taller, que si bien podía fluir mucho más rápido en una sesión en la cual podíamos tener una reunión con 2 o 3 personas, interactuar y poder obtener de repente mirándole la cara si es que me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira o me está camuflando o me está haciendo un guiño para entenderse que de repente no está del todo clara su apreciación, entonces ahora tengo que suplirla con talleres virtuales, ¿no? Y el taller virtual tiene la misma funcionalidad, pero de repente no va a ser tan efectiva para la identificación de riesgo, porque obviamente van a tener que hacer reuniones, ¿no? Igual de 30 a 45 minutos, y en esas reuniones nuestros procesos manuales que hacíamos, pues van a tener que adecuarse, ¿no? Por otro lado, la disponibilidad de los recursos de repente no va a ser todo 100% efectiva, van a estar comprometidos en algunas otras actividades, o de repente cuadrar agendas no va a ser tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque con los cuales vamos a coordinar, los coordinadores responsables de los procesos, que son gestores de riesgos, tienen también su agenda. Y esa agenda, para que el riesgo operacional participe, no va a ser del todo fácil. Entonces, vamos a tener que ver procesos de priorización para poder ver cuándo cuadramos en una reunión con ellos. De repente no vamos a hacer inventarios de riesgos, sino de repente solamente actualizaciones. Y vamos a tener que, en vez de hacer una actualización de todos los riesgos, pues vamos a trabajar solamente aspectos muy específicos para poder actualizar la información. Obviamente, para análisis de riesgos desde el punto de vista de proveedores, pues también, ¿no? De repente, en los trabajos de campo que hacíamos, de visita, de inspección, vamos a tener que suplir con coordinaciones virtuales
Y nuevamente, una cosa es tener una reunión presencial y otra cosa es tener una reunión de carácter virtual. Entonces, también los procesos de cara a terceros se van a ver afectados. Cuando tengamos la información y analicemos y queramos hacer unas consultas, una llamada telefónica, una sesión virtual, pero de alguna otra manera los procesos que ejecutábamos van a tener que adecuarse. Por otro lado, el riesgo que es más complicado es la cadena de pagos interrumpida, que puede deberse no solamente a temas operativos, en este caso temas de la indisponibilidad de por desplazamientos y demás, sino también por temas de índole presencial, ¿no? El otro día un cliente me comentaba que el proceso de autenticación que tenían es con huella digital, y durante el proceso de autenticación vía huella digital que tenían un dispositivo, el cliente no quería tocar el dispositivo, no quería tocar el punto para conectarse, y él está diciendo que por un tema de proximidad, él quería tocar el lector con guante, ¿no? Decía, oye, pero la autenticación es con huella, sí, pero el cliente no quería. ¿Y qué hicieron? Bueno, tuvimos que hacer una identificación con documento de identidad. Oye, pero la clave tuvieron que limpiar el punto de contacto para las claves para que hicieran eso. Entonces, es posible que en ciertos procesos que tenían una interacción física con los procesos de la empresa van a tener que cambiar, entonces van a tener que adecuarse, ¿no? Eso nos va a llevar a que de alguna otra manera estos canales tradicionales que teníamos van a tener que adecuarse porque han sido comprometidos, ¿no? Los canales comerciales, por ejemplo, de cara a los créditos, los asesores comerciales, muchos asesores comerciales que eran trabajo de campo, que eran salir a visitar empresas, a reunirse con clientes, ya no van a poder hacerlo, ¿no? Ya el solo hecho de que un asesor comercial de una banca pyme o de banca minorista que tiene una cartera de clientes y que tiene que empezar a buscarlos para poder reunirse con ellos en su centro de trabajo, en su oficina y ofrecerle un producto o servicio, ya no se va a poder hacer. O si es que se va a poder hacer, va a tener que tener muchas restricciones, ¿no? Entonces, están cambiando los procesos y los procesos al cambiarse bajo el entorno, vamos a tener que adecuar también la evaluación del riesgo. Y obviamente, y lo más importante, muchos controles operativos están inclusive siendo comprometidos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que en un flujo de un proceso hay un control dual, ¿no? Y ese control dual involucraba que el jefe revisara el trabajo en ese momento y diera conformidad para que continúe el proceso. Entonces, eso en un escenario normal era lo habitual. En un escenario de contingencia en la cual presencialmente no va a poder estar y no va a poder su visto, sino de darle un correo de conformidad, eso abre, hasta cierto punto, podemos mitigar ese riesgo, pero hasta cierto punto mitiga otro tipo de riesgo. Mejor dicho, no mitiga el riesgo, sino que abre la puerta a otro tipo de riesgo, que es el riesgo de suplantación, riesgo de fraude, ¿no? Si yo ahora voy a recibir un correo con una conformidad, véanlo así, y si mi correo electrónico no tiene un sistema de seguridad que me permite, por ejemplo, al reenviar, no editar todo el contenido previo, pues yo puedo reenviar una conformidad y cambio el contenido del texto y lo paso como con conformidad, ¿no? Y si es que no hay una validación, pues obviamente la siguiente instancia que ve el correo de conformidad pero con datos cambiados, pues obviamente va a darle conformidad. Entonces, nos expone, estos cambios en el entorno operativo de trabajo nos expone a otro tipo de riesgo. Y acá hay que trabajar mucho el componente humano, porque obviamente en procesos operativos, en procesos del día a día, no digo procesos de negocio, no, procesos operativos, las actividades de control van a tener que cambiar, ¿no? Y eso nos va a llevar a tener que reevaluar el riesgo. Entonces, podemos concluir que en un estado de contingencia, obviamente, las autoevaluaciones de riesgos no van a poder ser a todos los productos y servicios, a todos los procesos, a todas las líneas de negocio. Vamos a tener que priorizar productos y servicios, canales. Vamos a tener que evaluar que en la etapa de nuestra metodología de autoevaluación de riesgos, saltar de una reunión, si de repente en la metodología se dispuso que la metodología, la forma de la identificación de riesgos son vía talleres, entrevistas o encuestas, de repente considerar solamente no los talleres presenciales, sino de repente cuestionarios
entrevistas virtuales, ¿no? Y eso también va a cambiar la dinámica de la operatividad de los talleres. Entonces, podríamos ver que la metodología va a tener que adecuarse a este escenario. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, pero la evaluación de riesgos tiene que continuar. Entonces, vamos a tener que adecuar algunas cosas. Nuestras metodologías de relevamiento de información también, ¿no? Podían ser entrevistas, podían ser reuniones de trabajo, ahora va a tener que ser llamadas telefónicas, van a tener que ser información previa, mándame toda la información que tengas y yo la reviso, luego te hago consultas. Entonces, vamos a tener que adecuar esa situación y esa situación también nos va a afectar de cara al análisis del riesgo operacional. Si bien la metodología del riesgo operacional, nuestra evaluación de frecuencia e impacto está inalterada, no se va a afectar, tenemos que tomar en cuenta en algo, que bajo este nuevo escenario de riesgo, nuestro apetito o nuestra tolerancia, mejor dicho, nuestra tolerancia de riesgo puede haberse incrementado. Es decir, que nuevamente, por seguir haciendo negocios, si bien nuestra tolerancia era baja en un escenario normal, de repente en el estado actual vamos a tener que tener un poco mayor de tolerancia, es decir, vamos a tener que de repente tolerar más riesgo. Y esa mayor tolerancia al riesgo puede llevarnos a que de repente simplemente en la priorización de riesgos y control, en la priorización de productos y servicios, procesos, solamente nos centremos en los procesos, productos y servicios más importantes. Ese solo hecho ya nos está diciendo que los demás procesos, productos y servicios que no han sido priorizados, no los vamos a evaluar. Y eso significa mayor tolerancia. Tolerancia que si de repente pasa algo, bueno, pues no fue priorizado, no lo actualizamos, regístralo, riesgo, registra evento de pérdida. Entonces, ya nos está llevando a que de repente vamos a tener que evaluar si es que realmente los umbrales que teníamos, estos umbrales que habíamos definido de apetito tolerancia, van a seguir siendo los mismos o vamos a tener que darle una mayor tolerancia. Y eso puede significar un cambio en la estructura del mapa de riesgos. Si tengo una estructura que, por ejemplo, de 3 colores, ¿no? Entonces la tolerancia me va a llevar a que tenga un nivel más. Y eso puede significar que que existan ciertos riesgos que van a tener que ser tolerados porque no están priorizados en la gestión de riesgo operacional. Obviamente, la interacción con coordinadores no va a poder ser tan fluida, va a tener que ser programada, va a tener que ser coordinada. Si bien en el día a día, pues tener una reunión con coordinador era complicado, ¿no? Había que ver en qué momento esa agenda disponía de tiempo para tener una reunión de 30, 45 minutos y hacer una evaluación, hacer un diagnóstico. Pues ahora, pues esos 30, 45 minutos van a tener que ser mucho menos y las coordinaciones van a tener que ser de repente hasta por teléfono solamente y tener una coordinación telefónica y no de repente virtual porque su agenda está ocupada, ¿no? Y vamos a tener que, va a ser más efectivo una llamada telefónica y por teléfono tener un diagnóstico, tener la mayor información posible en el menor tiempo posible. Y eso obviamente también va a afectar el estado de la contingencia, va a afectar esta priorización de áreas, ¿no? En función obviamente a los productos y servicios y también los canales en función de los productos y servicios, ¿no? Sabemos hoy por hoy que muchos canales físicos, canales de atención al cliente, canales de atención directa, pues están siendo suspendidos o están siendo al mínimo. Entonces, eso va hasta cierto punto, la exposición a riesgos en esa etapa va a disminuir, pero se van a activar otros tipos de riesgos dado los actuales, los canales digitales que se van a profundizar. Entonces, en esos canales tenemos que meternos más para analizar el riesgo, llámese de orden operativo tecnológico, para evaluar el impacto, ¿no? Y cuando hemos de hablar de impacto, tenemos que ahora que hablar de otro concepto que va a tener mucha importancia, ¿no? Nuestro estado de precontingencia era nuestro mapa de riesgos, ¿no? Que habíamos hecho en talleres, que habíamos hecho en reuniones y que hasta cierto punto manejábamos. El nuevo escenario nos va a llevar que algunos riesgos puedan incrementar la probabilidad de ocurrencia o los impactos, ¿no? Porque si bien en un escenario normal, pues todos los procesos fluían y la operatividad me podía llevar a una respuesta rápida, ¿no? En un escenario de contingencia, no necesariamente todo va a fluir bien y algunos procesos podrían incrementar su impacto. Y ese impacto, desde el punto de vista operativo, puede ser, por ejemplo, algo tan sencillo como que se me ocurre, ¿no? A mí me pasó.
yo puse un reclamo por un error operativo en una operación que me cargaron doble un servicio, una doble transacción, ¿no? Que se duplicó, un doble cargo. Hice el reclamo. Y en el caso de Perú hay 30 días ley para poder contestar los reclamos, ¿no? Pero el banco este tenía una política que en una semana contestaba, ¿no? Entonces uno ponía un reclamo y a la semana pues teníamos la respuesta. Entonces, en el escenario actual, pasaron los 30 días y pasaron creo que 5 días más para darme una respuesta, porque el flujo operativo de atención a clientes había sido afectado, había colapsado, ¿no? Y obviamente no estaba respondiendo en los plazos debidos. Yo obviamente hasta me había olvidado del reclamo. No, me había olvidado totalmente del reclamo y recibí un correo en la cual se disculpaba a la empresa, ¿no? De la demora, por obviamente razón, la coyuntura, ¿no? La contingencia, y que mi reclamo había sido aceptado, ¿no? Simplemente para salir del paso, ¿no? Y me reconocían y me iban a hacer el extorno. Entonces, los procesos operativos se están siendo impactados y eso puede llevar a que la empresa tenga que asumir una responsabilidad, una responsabilidad por la demora en sus procesos, a pesar que de repente no tenga el cliente la razón, ¿no? En mi caso sí tiene la razón porque hay un doble cargo, pero en el caso de repente algunos otros procesos, pues van a ser desestimados y esa desestimación puede generar un problema que ya tiene que ver con un índole de imagen. ¿Cuáles son los objetivos del análisis de riesgo operacional en un escenario de contingencia? Vamos a ver que hay varios objetivos del orden cualitativo, ¿no? Primero, confirmar que efectivamente los controles que hoy existen, ¿no? Los controles que teníamos pre-contingencia, siguen siendo efectivos, ¿no? Porque de repente los controles automáticos no hay ningún problema. El problema son los controles manuales. Esos controles manuales hay que ver si es que hay que rehacerlos, rediseñarlos, revisar su frecuencia de ejecución, revisar si es que realmente está siendo efectivo o no efectivo. Hay que obtener una mejor comprensión del impacto, porque ahora el impacto ya no es solamente el impacto de índole operativo, hay que ver más allá del impacto. Hay que ver si es que ese impacto puede llegar inclusive hasta hacer un orden de imagen para la empresa, ¿no? Que un cliente furibundo reclame por una mala operación y no le respondan debidamente, ese cliente va a ver en las redes sociales y va a despotricar contra la empresa. Entonces, hay que ver muy de cerca los riesgos que puedan tener un impacto de orden de imagen. Hay que comprobar que realmente estos escenarios de riesgos realmente sean consistentes con el perfil de riesgo. O sea, nosotros tenemos un escenario de contingencia. Ese escenario de contingencia, nuestro apetito de riesgo, ¿sigue siendo el mismo? ¿Nuestra tolerancia sigue siendo el misma o estamos dispuestos a tolerar un poco más de riesgo por la coyuntura? Entonces tenemos que evaluar eso, si es que este escenario es consistente con esa política, ¿no? Si bien el apetito de riesgo no va a cambiar porque es una decisión de directorio, de repente vamos a ser más tolerables al riesgo y ahí tenemos que ver cuánto más vamos a hacerlo. Por otro lado, hay que entender que este daño reputacional que puede darse producto de las demoras en los procesos operativos realmente puedan generar algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, hay que evaluar no solamente el impacto inmediato del riesgo, sino también hay que evaluar un impacto de índole secundario o terciario, ¿no? Impacto de daño de imagen o reputacional. Y finalmente, cuando se desarrollen los planes de acción, hay que buscar que ahora, bajo el nuevo entorno, sean realmente efectivos, ¿no? Porque si bien, nuevamente, un escenario pre-crisis, pre-contingencia, nuestros planes de acción que se podían diseñar e implementar fluían, ¿no? Porque teníamos todos los recursos a la mano, en un escenario de contingencia, de repente no va a ser tan fácil. De repente el responsable del proceso que va a tener que diseñar un plan de acción no le va a prestar la importancia debida, ¿no? Si en tiempos normales su atención era del 95% y el 5% era riesgos, ahora será un 99% el proceso y un 1% riesgos. Entonces, van a cambiar y hay que ver que realmente los planes de acción estén siendo bien diseñados para que realmente mitiguen los riesgos. De índole cuantitativo, pues obviamente hay que ver que las pérdidas potenciales o las pérdidas que vamos realizando va en línea, ¿no? Con este nuevo apetito y tolerancia que vamos a tener. De repente el apetito va a seguir siendo el mismo, de repente la tolerancia no. Entonces hay que ver si es que errores operativos que se están dando bajo este escenario de contingencia, están siendo considerados dentro de la tolerancia o de repente hay que darle una mayor tolerancia. Hay que ver que efectivamente las respuestas de cara a la mitigación de riesgos sea la apropiada y hay que evaluar la efectividad. Pero ¿cómo podemos evaluar la efectividad de un plan de acción
si es que la única forma de hacer una validación es a través de una verificación in situ, una validación, una prueba de recorrido, una prueba de control. Desde el punto de vista de control interno, las verificaciones, validaciones y pruebas de control de procesos manuales no se está dando. Por ejemplo, este proceso que tenía auditoría, por ejemplo, de visitar oficinas y hacer validación en campo de, por ejemplo, procesos de ventanilla, procesos administrativos, control de expedientes, no se está pudiendo hacer o está con muchas limitaciones. Entonces, eso puede afectarnos también de cara a nuestras estrategias para mitigación de riesgos. Desde el punto de vista de todo nuestro análisis, nuestra actualización de riesgos, nuestro self-assessment de riesgos y controles, y sobre el capital también, pues también va a cambiar, porque ahora, si bien teníamos, por ejemplo, en metodología decíamos que una vez al año vamos a hacer una actualización del mapa de riesgos, eh, no sabemos si es que de acá, cuando tengamos que cerrar un ciclo anual, vamos a poder hacer toda la autoevaluación de riesgos y controles. Entonces, eso puede llevarnos a que solamente prioricemos los procesos claves más importantes de la organización, productos y servicios y canales. Entonces, la metodología puede ponerse en pausa y solamente priorizar lo más importante. Entonces, eso puede llevarnos a que cuando hagamos nuestras pruebas de estrés, ¿no? Cuando estresemos el análisis de riesgos, pues vamos a tener que solamente limitarnos a ciertos procesos, productos y servicios claves. De cara a el cálculo de capital. Si bien muchos países todavía no tienen requerimiento de capital, algunos tienen ya requerimiento de capital. Los nuevos modelos que puedan venir, o que en algunas empresas ya tienen, que están valorando el riesgo, que están valorando, por ejemplo, el requerimiento de capital sobre una base de ingresos. Panamá es uno de ellos. Su metodología ya incorpora el cálculo de requerimiento de capital basado en un componente de ingresos y de pérdidas, modelo Basilea 3, puede verse afectado, obviamente, ¿no? En algunos casos puede haber menores ingresos y en otros casos puede haber mayores pérdidas. Entonces, esa combinación puede llevar a que tenga que hacerse un mayor requerimiento de capital. Y lo lógico sería que se deba hacer un mayor requerimiento para poder absorber otros tipos de riesgos operativos, ¿no? De repente no estamos hablando de los riesgos operativos habituales que teníamos antes, pero sí de repente podríamos tener otros tipos de riesgos operativos bajo la coyuntura. Entonces, que son mayormente relacionados a incumplimientos de procesos, a demoras en procesos, errores de procesos que puedan generar algún tipo de impacto económico en la organización. Y finalmente, ver si es que en el escenario actual de contingencia, la cobertura de seguros es la adecuada. Si es que realmente la cobertura de seguros que podamos tener, obviamente, si se da un fraude interno y queremos aplicar la póliza del seguro, la empresa de seguros tenemos que ver si es que en primer lugar nos va a cubrir. Uno. Dos. En el due diligence que va a hacer la empresa de seguros, va a hacer una evaluación del entorno de control. Y obviamente ahí vamos a ver, ¿se hizo verificación? No. ¿Control global? No, 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 no. ¿Por qué? Porque no se tuvo el proceso de control inmediato. Entonces, de repente, las coberturas no se van a poder ejecutar. No vamos a poder transferir el riesgo al seguro. Entonces, tenemos que también contemplar eso, porque si teníamos por la práctica de la organización, pues transferir las pérdidas, la cobertura vía seguro, de repente, bajo el escenario actual, las empresas de seguros también son conscientes de que no todos los controles se van a poder ejecutar, por ende, pues no van a aceptar, ¿no?, los requerimientos porque obvió un control, porque el control no se dio, la segregación dual no se dio y por ende se materializó el fraude. Entonces, tenemos que ver esos componentes. Esto nos lleva, obviamente, a que en escenario actual, ¿no?, de la priorización, obviamente, no vamos a poder cubrir el 100%, tenemos que priorizar, tenemos que ahora planificar la priorización, ¿no? Tenemos que revisar nuestro plan de trabajo anual que teníamos y habíamos propuesto al comité de riesgos para ver qué se va a priorizar, ¿no? Tenemos que cambiar los talleres de autoevaluación a talleres virtuales. Vamos a tener que los resultados de la evaluación frecuencia-impacto, reevaluar la frecuencia, reevaluar el impacto, porque obviamente bajo este nuevo escenario las condiciones del riesgo pueden haber cambiado. Se tiene que hacer una validación del nuevo perfil de riesgo acorde a los riesgos que estamos asumiendo. De repente el apetito no va a cambiar, pero sí de repente vamos a tener que tener una mayor tolerancia.
De cara a las estrategias de respuesta al riesgo, si bien las estrategias no van a cambiar, lo que vamos a tener que hacer es evaluar de alguna otra manera la efectividad de los planes de acción que se van a implementar de cara a ver si es que han sido efectivos o no de cara a la evaluación de riesgos. Y si es que teníamos procesos de verificación, validación de la efectividad o de controles, vamos a tener que suplirlo con sesiones virtuales, con llamadas telefónicas para evaluar la efectividad del plan de acción. Y obviamente eso nos va a llevar que si teníamos varios planes de acción, pues prioricemos aquellos que están relacionados a realmente los productos, servicios y procesos priorizados. Entonces, vamos a tener que dejar de lado algunos planes de acción que no son tan importantes y vamos a tener que centrarnos realmente en aquellos procesos, productos y servicios priorizados. Y finalmente, todo este esquema de presentación de resultados, que si bien los comités de riesgos siguen fluyendo, ya fluían de repente bajo un enfoque más virtual, pues van a seguir saliendo, ¿no? Entonces, producto de eso, vamos a tener que adecuarnos a esas nuevas condiciones y obviamente eh, interactuar, si bien informamos a los comités de riesgos y estos iban a seguir siendo de índole presencial o virtual en este caso, presentaciones en los comités de riesgo de 10, 15 minutos, eso sí no había ninguna afectación. El tema es la comunicación, la interacción con las áreas usuarias. Entonces, si bien nosotros teníamos algunos procesos de interacción con las áreas usuarias, vamos a tener también que adecuar nuestros mecanismos para poder lograr la comunicación con las áreas usuarias e interactuar. Entonces, eso nos lleva que en el enfoque de la priorización, ahora tenemos que priorizar dentro de nuestros tipos de riesgo operacional, tenemos que priorizar los enfoques, ¿no? Obviamente nos preocupa ahora de sobremanera la interrupción de los procesos de negocio, ¿no? La interrupción de la continuidad de negocio. Hay que centrarse en los procesos operativos que afectan la continuidad de negocio y la falla en los sistemas. Hay que centrarse en los productos y servicios que son de mayor valor para la organización. Hay que centrarnos realmente en los riesgos que ahora afectan al componente humano, porque ahora el componente humano, la persona, el colaborador que trabaja de su casa, está expuesto a un tipo de riesgo, que es el riesgo propio de manejarse, por ejemplo, por ejemplo, conectarme yo con el internet de mi casa a la empresa. Y si mi internet no es el bueno, no tiene la suficiente velocidad, la empresa no me da un internet de ese nivel. Entonces, puede haber ciertas situaciones que sean complicadas para el colaborador, estrés laboral, pero en la casa, ¿no? Y que pueda afectar su rendimiento, su productividad, por ende incrementar la probabilidad de los riesgos. Tenemos que centrarnos ahora en los nuevos protocolos de trabajo. Tenemos que centrarnos ahora en aquellos procesos que realmente, que antes no existían, pero ahora con las nuevas condiciones sí. Entonces, ese cambio en el entorno operativo, ese cambio en el entorno de negocio, vamos a tener que reevaluar las nuevas condiciones que existen, ¿no? Con la contingencia para reevaluar los riesgos. Entonces, si bien antes el servicio, por ejemplo, de negocio, en la parte de admisión, en la parte comercial de un proceso crediticio, habían ciertos riesgos operativos presenciales. Ahora va a cambiar el enfoque. Entonces, esos aspectos vamos a tener que revisar. Y muy importante, el componente de fraude externo, yo diría también no descuidar el componente del fraude interno, porque estamos nuevamente ahora más expuestos a temas de fraude interno porque los controles de repente no van a estar todos alineados, los controles no necesariamente va a haber segregación dual o no va a haber una supervisión inmediata. Entonces, bajo esa contingencia tenemos que desarrollar listas de riesgos priorizados. Tenemos que priorizar áreas, unidades. Tenemos que tener un mapa de riesgos relevantes sobre el escenario actual que van a tener que ser elevados al comité de riesgos y a partir de ello definir acciones bajo el escenario actual para su tratamiento. Tenemos que evaluar la efectividad de los controles con el escenario actual. Ya no vamos a hacer procesos de campo para validar in situ o para probar la efectividad de un control. Entonces vamos a tener que adecuar esos procesos y por ende tenemos que priorizar los planes de acción. Entonces, el escenario actual también ha afectado a la metodología de riesgo operacional. Nos ha llevado a que si teníamos un enfoque cualitativo, vamos a tener que adecuar probabilidad de impacto. Y si teníamos un enfoque cuantitativo, vamos a tener que evaluar la nueva probabilidad y los nuevos impactos de los riesgos, los nuevos eventos de pérdida que se están materializando bajo el nuevo escenario. Es posible que existieran muchos eventos de pérdida que se materializaban por errores de procesos diarios.
¿no? Que podían, por errores operativos. Es posible que bajo este nuevo escenario, si esos errores operativos eran recurrentes, es posible que en el nuevo escenario esos errores operativos se incrementen, porque ahora los procesos han cambiado y de repente pueden verse también afectados, la frecuencia del impacto. Entonces, ante un nuevo escenario, el escenario de contingencia, la frecuencia de impacto puede variar. Entonces, hay que revisar y hay que validar que efectivamente la probabilidad de dichos errores no ha, o si ha cambiado, ajustarla, ¿no? Y si es que hay nuevos riesgos operativos bajo el entorno actual, identificarlos y registrarlos como componente de la contingencia actual. Obviamente, cuando se levanta esta contingencia, de repente en un año, no sabemos, ese riesgo va a desaparecer, ¿no? Y va a regresar a la normalidad. Pero hoy, los nuevos escenarios, el nuevo escenario nos está llevando a tener que reevaluar frecuencia e impacto. Vamos a ver que como parte de los impactos hablamos de los impactos directos, que eran los que eran producto del error, pero puede darse que ahora se dé una nueva situación de riesgo, que tenga otro tipo de impacto, ¿no? El impacto de imagen, el impacto de índole reputacional se está dando, demoras en la ejecución de ciertos procesos operativos. Y obviamente no hay que dejar de lado que si bien vamos a buscar evitar, transferir, evitar aquellos riesgos que generan valor, hay que buscar también identificar oportunidades que van a generar como una estrategia el aprovechar. Entonces, tenemos que no solamente ver el lado negativo del riesgo, sino también que hay que empezar a ver las oportunidades que se pueden obtener, las sinergias, las ventanas de oportunidad que se están generando para poder mitigar riesgos, en este caso para aprovechar riesgos. Y obviamente, bajo ese enfoque, ¿no? Tenemos que cuidarnos mucho del impacto de imagen, ¿no? Errores operativos que pueden tener un alcance mediático, errores operativos que pueden tener una afectación directa al cliente, errores operativos que pueden tener un impacto al regulador, ¿no? La demora en la entrega de reportes regulatorios, ¿no? Si antes el proceso del reporte se entregaba a las 9 de la mañana, ahora voy a tener que entregarlo con el nuevo escenario, de repente voy a llegar a las 11 o 12. Entonces hay que ver y hay que priorizar también ese tipo de procesos de cara al regulador. Obviamente, la reportería interna puede verse afectada también porque no va a fluir la información con mucha facilidad. Eh, Puede haber un daño de imagen que tenemos que tratarlo, ¿no? El daño de marca, el daño de imagen, la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad puede verse también comprometida. Y finalmente, en el caso de que esto pueda llegar a trasladarse a la cotización de la acción, la percepción, el deterioro en la calidad del servicio, en la imagen y por lo tanto en el rating de la empresa, la afectación del precio de la acción, la cotización. Entonces, hoy por hoy estamos viendo en muchos países que la banca ha tenido que reestructurar la deuda de sus clientes. Eso significa en estados financieros menores ingresos, menor valor, menores utilidades, menores, comparativamente con respecto al año anterior, menores ingresos, por lo tanto, una pérdida de valor a nivel de las acciones. Entonces puede haber efectos ya de orden sistémico si es que la situación se complica aún más. Y obviamente, y terminamos con estas diapositivas, nosotros tenemos que evaluar el riesgo en un escenario normal, precontingencia, y un escenario de contingencia. De repente, en un escenario de contingencia, nuestro apetito de riesgo va a aumentar. Es normal. De repente, por hacer negocios, vamos a tener que asumir más riesgo. Entonces, tenemos que comparar en un escenario de contingencia que de repente asumir más riesgo para el negocio, ¿no? Entonces, si hacemos una evaluación de riesgos por categorías, pues podríamos tener que en un escenario normal nuestro apetito de riesgo era de 1 millón, ahora en un escenario de contingencia nuestro apetito de riesgo va a ser de 5 millones, porque las condiciones han cambiado. De la misma forma, cuando hacíamos ya nuestra evaluación de riesgos y controles, en un escenario normal nuestra probabilidad y nuestro impacto era X. Ahora, en un escenario de contingencia puede haber cambiado, puede ser más, puede ser menos. En algunos procesos, de repente puede ser menos el impacto o la probabilidad. En ciertos va a ser, en otros casos van a haber más. Entonces tenemos que reevaluar ese componente. Y en aquellos casos, cuando haya un cambio, definitivamente, pues va a generar un plan de acción. En los casos, por ejemplo, de cara a los indicadores, nuevamente, en un escenario normal, los indicadores pueden haber sido X, pero en un escenario de contingencia, los indicadores pueden cambiar. El monitoreo de riesgos va a valerse, va a tener que hacerse sobre los nuevos procesos. De repente, la información que era remitida por correo electrónico cada 30 días, por ejemplo, o el reporte de
de incidencias cada vez que cuando ocurría cambió. Por lo tanto, el seguimiento o la disponibilidad, la oportunidad de la información no va a ser, o de repente no vamos a lograr tener la información a tiempo. Entonces, en un escenario de contingencia, también va a cambiar la evaluación de los indicadores y los eventos de pérdida también, ¿no? Entonces, estamos hablando que en términos generales, un cambio en el escenario de la evaluación de riesgos va a propiciar no solamente cambios a nivel de las metodologías o de los procedimientos que llevamos, sino también cambio del punto de vista de la evaluación de la frecuencia de impacto. Entonces, ya para cara a terminar, el tema de la evaluación de controles, una interacción con auditoría, también, ¿no? Muchos trabajos que hacían los auditores en campo, verificación, testeo de controles, pruebas de controles en un escenario normal, pueden verse afectados en un escenario de contingencia. Entonces, todas estas definiciones nos lleva a que tenemos que empezar a cambiar nuestras estrategias, ¿no? Hay ciertos riesgos que vamos a aceptar el riesgo definitivamente, vamos a seguir manteniendo los niveles de riesgos aceptables. En el caso de ciertos riesgos que van a ser reducidos, sí, claro, siempre y cuando se puedan hacer las acciones y que realmente logren su objetivo de mitigación. La transferencia de riesgo tenemos que reevaluar si es que realmente se va a poder hacer una adecuada transferencia del riesgo. La responsabilidad va a seguir siendo nuestra, pero el responsable, que pueda ser un tercero, un proveedor o de repente un seguro, tenemos que ver si es que realmente va a cubrir. Hay que evaluar muy bien el caso de los servicios prestados por terceros y ver si es que el nuevo entorno a sus procesos, sus procesos afectados pueden tener un impacto sobre nosotros. Entonces también hay que darle mucha atención a los servicios tercerizados, los servicios de subcontratados. En el caso que querramos evitar ciertos riesgos, eso va a ser inevitable, ¿no? Vamos a buscar evitar ciertos riesgos operativos y esa estrategia va a seguir siendo la misma, pero ahora hay que ver también la oportunidad que se puede identificar y hay que identificar estas oportunidades para buscar aprovecharlas. Entonces, la estrategia del riesgo operativo, por un lado, va a ser mitigar, ¿no? Tal cual, pero también podemos ver, identificar oportunidades que van a permitir aprovecharlas, que tenemos que aprovecharlas en este escenario. Entonces, esos cambios pueden llevar a que tengamos que actualizar algunos criterios metodológicos por la coyuntura, ¿no? Y esa coyuntura nos va a llevar a que ahora vamos a tener que tener un dashboard con el escenario actual, ¿no? Con la nueva situación de riesgos identificada. Comparar, mira, esto era el estado normal, ahora es el estado de contingencia. Esta era la efectividad de los planes de acción, ahora esta es la efectividad de los planes de contingencia en escenario de contingencia. Esto eran los eventos de pérdida pre-contingencia, ahora son los eventos de pérdida en un escenario de contingencia. La definición de indicadores, eventos, los riesgos, todo, ¿no? Y vamos a tener que trabajar muy fuerte con el tema de los indicadores para hacer monitoreo. Escenario actual, escenario de contingencia. Cómo está cambiando la tendencia de los riesgos, de eventos nuevos, de riesgos nuevos, ¿no? Actualizar los mapas de calor, actualizar todo el performance de los procesos, evaluar los KPIs de los procesos para ver qué riesgos se están materializando. Empezar a analizar la severidad de los incidentes, la tipología de los incidentes, las posibles consecuencias de los incidentes, evaluar tiempos, evaluar. Ha cambiado el escenario y tenemos que generar nuevas métricas que nos permitan evaluar el nuevo escenario de riesgos. Y esto finalmente va a terminar en que tengamos de repente que ajustar nuestro mapa de riesgos con el escenario actual y de repente incrementar los valores de la tolerancia. Si antes yo era tolerante, por ejemplo, tolerar riesgos hasta, por ejemplo, $10,000, por dar una idea, si yo aceptaba riesgos, por ejemplo, de anualizados de $10,000 y yo toleraba hasta 20,000, de repente ahora voy a tener que tolerar hasta 30,000 o 40,000. Entonces, todas estas condiciones nos va a llevar a que tengamos que reevaluar el mapa de calor, ¿no? Los valores que están detrás y empezar a hacer seguimiento a esos nuevos valores para que realmente ahora sí podamos tener una evaluación de riesgos, pero no el escenario previo, sino con el escenario actual. Eso va a llevar finalmente a una reevaluación. A ver, tenemos aquí una consulta y estamos terminando. De cara al SBS, ¿cómo sustentamos estas adecuaciones de las metodologías de ROP? Muy buena pregunta, Carlos. Estamos en un escenario en el cual el regulador, muchos reguladores, están pidiendo cambios y adecuaciones. Entonces, una forma como salir hasta esta situación es que cuando tú analices
tú analices los riesgos que tú tenías en un escenario previo, ¿no? Y lo compares con la evaluación de riesgo que tienes que hacer en el escenario actual, pueda ser posible, te digo, puede ser posible que las variables de impacto no se hayan visto afectadas, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos podría no haber cambiado, ¿no? En el peor de los casos podría haber cambiado esta decisión de tolerancia de riesgo y estés dispuesto a tolerar más. Y eso puede significar que tus criterios metodológicos tengan que adecuarse. De repente, si tú tenías un umbral de tolerancia hasta, por ejemplo, $10,000, bajo el escenario actual, esa tolerancia va a tener que subir hasta los $15,000 o $20,000. ¿Por qué? Porque hay, hay situaciones que no vas a poder controlar. Y esas situaciones pueden llevar a que estés dispuesto a tolerar ese riesgo. Nuevamente, si estás dispuesto a tolerar más riesgo, va a significar que vas a, obviamente, buscar cumplir con eso el objetivo del negocio. Entonces, esa tolerancia puede llevarte, ¿no? De cara al regulador, sustentar esta adecuación puede deberse en el análisis que tengas que realizar, porque en el análisis que realices te vas a dar cuenta si es que realmente la frecuencia impacto, si es que en el mejor de los casos, si el riesgo sigue siendo el mismo y la frecuencia y el impacto sigue siendo el mismo. Ese es el mejor escenario, ¿no? El mejor de los casos. El caso más extremo es que la naturaleza del riesgo, la causa del riesgo y los impactos han cambiado y vas a tener que inscribir nuevos riesgos. Y esa inscripción de nuevos riesgos, ¿no? Por la coyuntura de los procesos operativos, de la no efectividad de los controles, del cambio a nivel del proceso, te va a llevar a que tengas que hacer una nueva reevaluación del riesgo. Y en esa nueva reevaluación del riesgo es posible que el impacto cambie, que la probabilidad cambie. Entonces, el stock de riesgos que había previo al escenario de contingencia, esos de repente pueden cambiar poco. El gran tema es los cambios del entorno operativo, los nuevos riesgos que se están dando por este nuevo entorno puedan llevarte a un cambio. Entonces, tú tendrías que ver si en tu metodología de cambios en el entorno operativo de negocio contemplas este componente o agregar ese componente dentro de esa metodología para que tú puedas reevaluarla. Entonces, ahí vamos a ver qué procesos, qué productos, qué servicios van a tener que ser priorizados y a partir de ello, cuál va a ser la nueva foto de esos riesgos en este escenario de contingencia. Entonces, la única forma como llegar a esto es tener simplemente hacer un análisis de los riesgos actuales, tener un análisis de los riesgos actuales, no te digo los riesgos previos a la contingencia, sino tenemos que reevaluar esos riesgos previos al escenario actual, ver si los procesos han cambiado, ver si la efectividad de los controles ha cambiado, ver si las causas del riesgo han cambiado y tener una nueva foto. Evaluar los planes de acción, ver si los planes de acción que se han implementado en esta coyuntura están siendo efectivos o de repente no están siendo efectivos y hay que generar nuevos planes de acción. Hay que evaluar si los eventos de pérdida que se están materializando en esta coyuntura son con causas relacionadas a existentes o son nuevas causas. Es posible que sean nuevos eventos con nuevas causas, ¿no? Puede ser un tema, por ejemplo, de la pérdida de conectividad de un usuario que generó una multa por el envío tardío de un reporte regulatorio. Esa causa tú no la tenías identificada, porque no existía esa causa. Entonces, en el escenario actual es posible que tengas una causa distinta y que tengas que actualizar tu matriz de riesgos, porque ya te multaron, porque el usuario que tenía que enviar el reporte no lo pudo enviar a tiempo. Entonces, hay muchas cosas que van a tener que cambiar. Me he movido un poquito del tiempo que tenía programado, 45 minutos, pero hemos tenido que hacer una hora específicamente para hacer este webinar. Dejo abiertos los canales de comunicación, preguntas o micrófonos que pudieran, a los interesados que tuvieran algunas consultas. Yo les paso aquí mis datos de contacto, mi correo electrónico y mi teléfono por si tienen alguna inquietud. Les vamos a hacer llegar a todos ustedes la presentación, ¿no? La información de los temas que hemos estado revisando y obviamente a todos los que han asistido, les agradezco esta ventana de tiempo que me han dado. Yo sé que han tenido que hacer un alto en sus actividades diarias, pero creo que el conocimiento nunca debemos dejar de aprender, de seguir adquiriendo conocimiento. La única forma que tenemos para poder aprovechar esto es que sigamos aprendiendo y podamos ya con esta visión actualizar nuestros criterios para la evaluación de riesgos, ¿no? Los tiempos han cambiado. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta situación.
Y eso va a significar que los procesos van a tener que adecuarse, que los controles van a tener que reevaluarse si están siendo los correctos o de repente van a tener que crearse nuevos controles. Entonces, dejo a ustedes ya las consultas en estos últimos 5 minutos para poder atenderlas, de ser necesario si tuvieran alguna inquietud, o me lo ponen por correo electrónico más adelante si es que tienen alguna inquietud, o ahora en el chat o en el micrófono para poder atender las mismas. Señores, muy buenas. Bueno, vamos a dar por concluir este webinar. Ya, a todos por su tiempo, muchísimas gracias. Le vamos a hacer llegar la presentación por correo electrónico. Acá hay una última consulta, creo. Ah, muchas gracias. Ah, señores, ok, Freddy, un gusto. Bueno, señores, buenas tardes con todos, buenos días con todos ustedes. Les vamos a enviar la presentación y el vínculo del video para quienes no pudieron estar en toda la presentación, también se lo vamos a remitir. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, Carlos. Gracias, Sandra. Que cuídense mucho. Hasta pronto.